tardes con todos. Sean bienvenidos al CPA de la SOCIMES en el marco del proyecto Hermano Mayor 2026. Les agradezco su puntualidad y ya vamos a empezar con esta ponencia. Pero antes les compartiré el formulario de asistencia por el chat. Tienen 10 minutos para completarlo. Ahora sí, damos inicio a nuestra ponencia de esta tarde. Es de total agrado para nosotros contar con la participación de Daniel Ángel Rojas Nauto, estudiante de cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Daniel es ponente del proyecto Hermano Mayor 2026. Y esta tarde nos acompañará con el tema Tronco encefálico, morfología interna, pares craneales. Agradezco totalmente tu disposición, Daniel, por compartir tus conocimientos con nosotros y te doy el pase para presentar tu exposición. Chicos, buenas tardes. Bueno, primero quiero presentarme. Como ya lo mencionó la compañera, muchas gracias, Zuleika. Mi nombre es Daniel Ángel Rojas Nauto y bueno, soy de la serie 400. Y bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo de explicar este tema que, bueno, a mí me gusta mucho, pero también cabe mencionar que es un tema bastante amplio. Eh, he tratado de sintetizar lo más importante y bueno, voy a mencionar, vamos a hacer el esfuerzo. Y cualquier pregunta, chicos, cualquier duda, por favor no duden en levantar la mano o directamente en interrumpir, o si es que tienen algún aporte adicional, también hacerlo, ya que, bueno, este es un espacio de mutuo aprendizaje, tanto ustedes pueden aprender de mí como yo de ustedes. Bueno, habiendo dicho eso, voy a pasar a la exposición. Me dan unos minutitos, voy a cambiar de dispositivo, por favor. Chicos.
Chicos, una consulta. ¿Puede apreciar mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí se observa, compañero. Bien. Este, eh, ¿El audio también está bien? ¿O se está duplicando? Perdón. Está bien por el momento. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta clase o con esta charla. Quiero que sea una charla, quiero que ustedes también participen sobre lo que es el tema de la configuración interna del tronco encefálico. Principalmente haciendo énfasis en lo que son los, eh, los pares craneales. En este caso en particular, los núcleos de los pares craneales. Un momento. Bien. Bueno, chicos, para iniciar vamos a dar algunas generalidades de lo que es el tronco encefálico. Según tengo entendido, ya en la mañana hicieron lo que es la parte de la configuración externa. Bueno, vamos a recordar un poco sobre esta estructura que es el tronco encefálico, que como conocemos está compuesta por tres estructuras individuales. Tenemos al mesencéfalo en la parte superior, el puente o protuberancia, el puente varolio, antes llamado protuberancia anular, y lo que es el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Bien, otro aspecto a destacar y que nos llama la atención es el origen aparente de los nervios craneales. Para el caso específico, solo vamos a abordar de los pares craneales del tercero al doceavo. Eh, bueno, evidentemente, como ya deben saber, acá tenemos el origen aparente del tercer nervio par craneal que emerge de la fosa interpeduncular del mesencéfalo. Recordemos que estas dos estructuras que estoy señalando, que estoy pintando, por así decirlo, son los pedúnculos cerebelosos y que este espacio se denomina como la fosa interpeduncular, de donde nace o emerge este tercer nervio craneal. Ahora, otro nervio craneal que tenemos en esta zona o en esta área es el cuarto, del cuarto par craneal, que, bueno, lo conocemos como el nervio troclear, que a primera vista podemos decir que emerge desde esta zona, que la denominamos como el surco ponto mesencefálico, pero evaluando la parte dorsal o posterior del tronco encefálico, vemos que su origen aparente está en la parte posterior, inferiormente a los colículos. Bien, ahora tenemos el aparente origen del quinto par craneal, el nervio trigémino, en sus dos ramas, motora y sensitiva. Asimismo, tenemos al sexto par, al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo, al onceavo y al doceavo. Ya, imagino que ya sabemos las ubicaciones anatómicas y para no dilatar, voy a ir explicándolo un poco más adelante. Muy bien. Ahora quiero explicar. Compañero, Sí, se oye un eco de fondo. a ver, déjame un ratito, por favor. Si hablo por acá, ¿se escucha el eco? No, ahora sí está bien. Ya, a ver, ya, por acá.
Ok, pues, mm, ¿se aprecia la pantalla? ¿Se aprecia la pantalla, chicos? Sí, ¿Aló? sí se observa, compañero. Ah, ¿Me confirmas, por favor? Ahí, ahí, ya. Ya. Bien. Mm, Vamos a continuar. Perdón por esas fallas técnicas. Este, ya. Ahora vamos a hablar un poco del origen embriológico de, el tronco encefálico y los núcleos de los pares craneales, que es el principal tema de nuestro interés ahora. Bien, como ya lo habrán visto, o tal vez como lo van a llegar a ver, durante la formación del tubo neural en la orientación cefálica, se va a dar la formación de tres vesículas cerebrales primarias que vemos en la imagen de la izquierda, que es el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo en orientación cefalocaudal. En este caso, en la región más cefálica, tenemos a lo que es el prosencéfalo, por así decirlo, en la parte de más arriba, mencionándolo coloquialmente. En la parte media tenemos al mesencéfalo y en la parte inferior o caudal va a estar el rombencéfalo. Estas tres vesículas primarias, a su vez, van a subdividirse en vesículas secundarias. Para el caso del prosencéfalo, va a dar origen a lo que es el diencéfalo, voy a poner su letra, y el telencéfalo. En caso del mesencéfalo, este se va a mantener, no va a dar origen a ninguna otra estructura o ninguna otra vesícula secundaria, y el rombencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Estos dos son de particular interés, ya que de este metencéfalo se va a formar parte del puente, que ya lo hemos visto en antes, y parte del cerebelo. Y del mielencéfalo, que es la vesícula secundaria con orientación más caudal, se va a formar el bulbo raquídeo o, como conocemos, la médula oblongada. Mm, bueno, en la imagen del costado tenemos la formación del tubo neural de un embrión en la octava semana aproximadamente, y donde ya podemos ir apreciando la formación de los orígenes aparentes de algunos de los nervios craneales. Y mencionaba que el mesencéfalo no va a dar origen a ninguna otra estructura o vesícula secundaria. En caso del mielencéfalo, como lo mencioné, va a dar origen al bulbo raquídeo y bueno, y el metencéfalo a lo que es el cerebelo y la parte de la protuberancia. Ahora continuando y de manera específica en relación a los núcleos, que es lo que nos interesa, tenemos que recordar que en el origen embriológico vamos a encontrar, durante el origen embriológico, vamos a encontrar a nivel del tubo neural, de las paredes del tubo neural, una formación de células que van a ir diferenciándose y van a formar una capa pseudoestratificada de células que se denominan neuroepiteliales. Neuroepiteliales. Estas células, a su vez, algunas de estas células van a diferenciarse
en otro tipo de células con un núcleo redondeado y una coloración oscura que van a adquirir el nombre o el término de neuroblastos. Estos neuroblastos, por su parte, o más adelante van a conformar lo que es la sustancia gris. Y las células neuroepiteliales que no se han diferenciado en neuroblastos van a dar origen a la sustancia blanca. Sustancia gris y sustancia blanca que, bueno, lo vamos a ver en la organización de casi todo el sistema nervioso. Ya. Y vamos a hacer énfasis en lo que son los neuroblastos y la sustancia gris, porque estas van a dar origen a los núcleos. Los núcleos de los pares craneales son conformaciones de sustancia gris. Pero para que podamos entender ello, vamos a eh, explicar, o les voy a explicar un poco el concepto de la placa alar y la placa basal. Estos neuroblastos van a conformar estas dos placas, teniendo o adquiriendo una orientación en base a este surco limitante, que es un surco longitudinal que va a determinar las características de cada una de estas placas. En caso de la placa alar, se van a diferenciar en la parte posterior al surco limitante y la placa basal en la parte anterior. Lo importante de esto y lo que tenemos que recordar es que los derivados de esta placa alar van a tener una función sensitiva, y los derivados de la placa basal una función motora. Esta imagen la he sacado de la estructura o de la diferenciación de las capas de manera general, ya que en base a estas capas primordiales, capa alar y capa basal, se van a diferenciar tanto, eh, y en mayor parte, la médula espinal, que va a mantener las características de esta imagen. Este surco limitante se va a reducir y se va a formar lo que conocemos como el conducto central o el conducto ependimario, que ya en la clase de médula espinal lo van a ver, y que en la parte posterior se van a mantener los núcleos claro, los núcleos sensitivos, y en la parte anterior los núcleos motores. Ahora, en cuanto a lo que es el tronco encefálico, la disposición de tanto la placa alar como la placa basal van a tener configuraciones distintas debido a que a nivel del tronco no va a estar presente lo que es este conducto central o conducto ependimario, sino que vamos a tener la formación de los ventrículos, principalmente del cuarto ventrículo, que se va a desplazar a todos los núcleos, sean tanto de la placa alar y de la placa basal, a una disposición anterior. No obstante, estos van a adquirir nuevas zonas que van a estar muy bien delimitadas. En caso de la placa alar, estas van a adquirir una disposición lateral, teniendo en cuenta que acá que podemos dibujar una línea media. La placa alar y en tanto los núcleos sensitivos van a estar en la zona lateral, por así decirlo, más alejada del centro, y los núcleos motores derivados de la placa basal se van a encontrar en la zona medial, más próxima a la línea media. Bien, ahora, teniendo en cuenta ello, vamos a empezar a analizar la estructura interna individualmente de cada uno de los componentes del tronco encefálico. Primero vamos a partir por el bulbo raquídeo o médula oblongada, y en la cual vamos a realizar un corte a nivel de las olivas. Conocemos ya las olivas, que son estas estructuras en el bulbo raquídeo que están posteriores a las pirámides, por donde pasa el tracto piramidal, y son anteriores al pedúnculo cerebeloso inferior, y de las cuales derivan principalmente los núcleos, no, perdón, los orígenes aparentes de ciertos pares craneales, como este, que es el glosofaringeo, el 9, el décimo, el vago, el onceavo, el accesorio, y el doceavo, que es el hipogloso.
Bien, vamos a realizar un corte transversal a nivel aproximadamente a la mitad de estas olivas, como se indica en la imagen de acá, para evaluar los núcleos que se puedan apreciar. Bueno, acá está el corte y volviendo un momento a la diapositiva anterior, retomo el concepto de la placa basal y la placa alar, ya que eh, como había mencionado, estos tienen una configuración medial y esto es una configuración lateral. Y también, si recuerdan, les mencioné que los de la placa basal van a derivar en núcleos motores con función motora. Y acá los núcleos que vamos a estudiar son el complejo nuclear olivar, el núcleo vagal dorsal, el núcleo ambiguo y el núcleo del hipogloso. Y en cuanto a la placa alar, los núcleos sensitivos que vamos a ver son los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, los núcleos del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Bien, aquí tenemos ya una mirada a través del corte transversal que hemos realizado de, eh, de- del bulbo raquídeo a nivel de las olivas. Acá tenemos, para guiarnos un poco, esta prominencia que se forma de este lado son las olivas que se ven externamente en la configuración externa de la parte anterior. Acá tenemos este de moradito, que son las pirámides y el cuarto ventrículo. Que bueno, ¿esto para qué? Para orientarnos y disponer que esta parte de las pirámides es la zona anterior y la parte del cuarto ventrículo es la zona posterior de este corte. Bien. Ah, ahora, primero vamos a empezar con la evaluación o el estudio de lo que son los núcleos que derivan de la placa basal. Ya había mencionado que es un grupo de núcleos de característica o con la característica que son motores. Tenemos el núcleo del hipogloso, el núcleo vagal dorsal, el núcleo ambiguo y el núcleo olivar inferior. Bien, eh, un aspecto a resaltar es que el relieve que vemos acá en esta parte posterior son lo que externamente podemos denominar como, el trígono, como los trígonos. Imagino que ya en la clase anterior de configuración externa lo han visto, el trígono del hipogloso y el trígono del facial. Mm, Ahora, a ver, ¿qué más podemos hablar en esta imagen? A destacar, por ejemplo, que esta estructura de acá, tanto que en este lado lo podemos identificar del lado derecho o del lado izquierdo, es el nervio vago. ¿Qué llama la atención de este nervio vago? ¿Alguien podría mencionarlo? Lo resaltante del nervio vago es que no posee un núcleo único. Si apreciamos el trayecto de este nervio, parte de lo que es el núcleo vagal dorsal, este núcleo de acá, el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Una de las particularidades del nervio vago, que ya imagino que lo han visto, es que posee múltiples núcleos. Bueno, en la imagen no se llega a apreciar, pero también tiene fibras aferentes que van a tener un relevo en este núcleo, que es el núcleo espinal del trigémino. Bueno, más adelante ya lo vamos a ir viendo. Bien, vamos a empezar con el núcleo olivar inferior, que en su localización lo vemos con una orientación anterior o ventral y que va a dar forma a lo que son las olivas. De ahí el nombre, que es el núcleo olivar. Específicamente vamos a hablar del núcleo olivar inferior, ya que el núcleo olivar superior cumple otras funciones que más adelante también se los voy a comentar. Bien, los núcleos olivares están vinculados principalmente a este tracto que se conoce como el tracto tegmental central, que es la principal vía extrapiramidal que nos va a dar la función o tiene la función de realizar la coordinación de movimientos musculares voluntarios. O también se menciona que realiza la función de movimientos previamente aprendidos.
Y esto a través de este tracto tegmental que ya se los mencioné. Y de manera resumida, te los voy a mencionar. El tracto tegmental central va a recibir impulsos nerviosos procedentes de, primero del núcleo lenticular y el núcleo caudado, que conforman, que son parte de, de los núcleos basales, que en conjunto con el núcleo rojo van a descender hasta al nivel de estos, de las olivas, de los núcleos olivares, donde van a llegar, o a través del pedúnculo cerebeloso inferior, van a llegar a la corteza cerebelosa. Me explico mejor. En la imagen de acá, en esta primera imagen, acá vamos a dibujar digamos que el dibujito de nube que estoy realizando es una corteza, y a nivel de esa corteza tenemos lo que son los núcleos basales. Tal vez ya lo han visto, o tal vez no, y teniendo, o a partir de esos núcleos basales, de manera específica, en los núcleos lenticular y caudado, se van a dar origen a fibras que van a descender, y a nivel del mesencéfalo van a recibir, eh, o se van a juntar con otras fibras provenientes, en este caso del núcleo rojo, que van a descender aún más, y a nivel del puente, desde el puente, van a recibir más fibras con las que se van a unir, procedentes de la formación reticular, y descendiendo aún más por la región anterior, a nivel del bulbo raquídeo, eh, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Van a tener un relevo a nivel de los núcleos olivares, los cuales van a enviar unas fibras de neuronas de segundo orden, que van a pasar de manera contralateral. En la imagen de acá tenemos el núcleo olivar, que ya recibió las fibras aferentes de los centros superiores, y va a ir en sentido contrario o contralateral, y va a decusar. En anatomía llamamos decusación al entrecruce que van a haber entre dos estructuras. Por eso, como ya lo habrán visto, tenemos la decusación de las pirámides, que es una formación que, por así decirlo, intercambia el sentido normal de algunas fibras nerviosas. Bueno, en este caso, el otro el otro núcleo olivar también va a enviar sus fibras en sentido contralateral. Y a través de esta estructura que está posterior a las olivas, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, van a llegar a la corteza cerebelosa. Y a partir del cerebelo, estas van a volver a los centros superiores, pero por otra vía. A partir del cerebelo van a ascender por lo que es ya el pedúnculo cerebeloso, eh, eh, el pedúnculo cerebeloso medio, perdón, y van a volver a lo que es al tálamo y a la corteza. Otra particularidad de este núcleo olivar inferior es que va a dar fibras eferentes que, bueno, no van a tener importancia relevante, debido a que son fibras que van a descender únicamente hasta el nivel de la médula cervical, ya que, por así decirlo, solo descienden a nivel del cuello. Y son fibras que van a ir en conjunto a los tractos vestibulares, y parcialmente a los tractos rubroespinales, a través de lo que son el cordón lateral de la médula espinal. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el núcleo dorsal del vago. Eh, bueno, al inicio, al mostrarle las imágenes, la primera imagen del corte transversal a nivel de las olivas, les mencioné que el nervio vago tiene la particularidad de tener múltiples núcleos. Eh, Acá podemos apreciarlo mejor en este corte de la imagen central. Tenemos primero el que vamos a analizar ahorita, el núcleo parasimpático dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario
este núcleo es un núcleo sensitivo, que también más adelante lo vamos a ver, y que lo va a compartir, va a tener, o a partir de este núcleo, no solo van a ser el nervio vago, también van a ser el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el onceavo, que es el accesorio. Ah, Adicional a ello, como les había mencionado, también el nervio vago va a tener fibras aferentes que van a llegar al espinal del nervio trigémino y va a tener un núcleo motor, en este caso motor principal, que lo va a compartir de forma con los nervios, con el noveno y el onceavo. Bien, ahora voy a explicarles sobre lo que es el núcleo parasimpático o el núcleo dorsal del vago, que son terminologías o nombres similares. Y bueno, eh, ya imagino que ya conocemos lo que es el sistema parasimpático. Eh, es un sistema que se activa, por así decirlo, cuando el organismo está en reposo y en caso del nervio vago, dato interesante es que casi el 75% de la actividad parasimpática va a estar dada por este nervio y en gran medida por este núcleo, por el núcleo parasimpático. Bien. Ahora quiero explicarles un poco sobre el trayecto del nervio vago. Una vez que eh, sus fibras emerjan de cada uno de los núcleos que lo componen, van a formar un nervio individual que va a tener dos núcleos. No, perdón, dos ganglios. Estos ganglios van a estar, o se va, de estructura ósea por donde el nervio vago abandona eh, el- la estructura craneal. Y estos núcleos, perdón, estos ganglios también tienen relevancia, que, bueno, porque son específicos para la sensibilidad de ciertos estímulos que más rato, bueno, más en las diapositivas siguientes se los voy a explicar. Bien, ahora de manera específica de la función de este núcleo parasimpático. Como ya mencioné, el sistema parasimpático es un sistema que se activa principalmente cuando el cuerpo está en un estado de reposo. Les había mencionado, estos dos núcleos que vemos acá, perdón, ganglios, los podemos apreciar aquí también, son los ganglios superior o yugular y el ganglio inferior o nodoso del nervio vago, que van a estar casi inmediatamente después de la salida del nervio del foramen yugular. Foramen yugular que es podemos identificarlo a este nivel, una estructura ósea por donde van a salir tanto este nervio, el vago, el nervio glosofaringio y también el nervio accesorio. Ahora, en cuanto, como ya mencioné, a las funciones parasimpáticas de este nervio van a estar muy relacionadas a la otra terminología con la que se le conoce, al nervio vago. Este nervio vago también lo conocemos como el nervio cardio-neumogástrico, ya que va a tener perdón, va a tener inervación en múltiples estructuras, principalmente o por poner, o bueno, desglosando este nombre que es particular. Primero, cardio. ¿Por qué se le llama nervio en la primera parte del nombre, cardio? Porque va a tener aferencia o va a inervar estructuras como por ejemplo estructuras del músculo cardíaco para el control de estas, principalmente a ver, un ejemplo. En cuanto al corazón, y teniendo en cuenta que son fibras parasimpáticas, va a generar una disminución en cuanto a la frecuencia cardíaca y va también reducir lo que son las contracciones, tanto de aurículas
ventrículos, reduciendo en este caso o controlando la producción de impulsos específicamente a nivel del nodo sinusal. Ahora, en cuanto al siguiente componente del nombre, neumo, hace referencia al sistema este, respiratorio o ventilatorio, y este núcleo dorsal va a controlar lo que es o va a tener, va a desempeñar un papel a nivel de las vías respiratorias, principalmente en los bronquios y bronquiolos, y de cierta forma en los pulmones, pero en los pulmones tiene una función un poco más sensitiva. ¿Y qué es lo que produce a nivel, por ejemplo, de los bronquios? Como es parasimpático, obviamente que va a producir lo que es la broncoconstricción y lo que es el aumento de las secreciones como parte de su naturaleza parasimpática. Secreciones. ¿Qué otra función tiene este núcleo? Este núcleo también va a, regular lo que es la función gástrica. Por eso en su nombre también incluye la terminología gástrico, cardioneumogástrico. ¿Y dónde específicamente va a tener este, eferencias este nervio? Principalmente a nivel del esófago, donde va a estar el plexo esofágico, también a nivel de, del intestino delgado en todas sus porciones, y a nivel del intestino grueso también va a tener efecto, pero solo en la parte distal de lo que es el colon transverso, en el tercio distal. ¿Y qué es lo que realiza a nivel del sistema gastrointestinal? Por su naturaleza parasimpática, como ya mencioné, va a aumentar el peristaltismo y también va a aumentar lo que son las secreciones gástricas. Bien, eso sería lo más relevante en cuanto al núcleo dorsal del vago, que es parasimpático. Bien, ahora vamos a pasar con el núcleo hipogloso. A diferencia, este núcleo es relativamente simple, porque podemos decir que este núcleo es motor y es motor puro. Las únicas funciones que va a cumplir son motoras, a diferencia, por ejemplo, del vago, que tiene función parasimpática, función motora, función sensitiva y función sensorial. Y bueno, ya había mencionado, retomando esta imagen que está bastante bonita, acá tenemos el cuarto ventrículo y como lo dije antes, estos núcleos van a dar un relieve, una prominencia que exteriormente la podemos conocer como el trígono del hipogloso, la configuración trígono del hipogloso. Y bueno, acá tenemos un aproximado del trayecto que van a tener sus vías y por dónde van a salir. Mm, Viendo como justo les estaba mencionando acá, los trígonos, el trígono del hipogloso, que va a tener una disposición superior en relación al trígono del vago, del núcleo dorsal del vago. Y ahora, viendo o siguiendo el trayecto que podemos ver en la imagen de acá, eh, concuerda con el origen aparente que se estudia en la configuración externa del tronco encefálico, ya que si vemos acá, estas son las pirámides, acá está la oliva, y este nervio está saliendo aproximadamente en el surco que se forma entre ambas estructuras, que es el surco preolivar. Y exteriormente se define como este surco de acá que estoy resaltando. Y pues acá tenemos al nervio en cuestión, que es el hipogloso, y que nos permite entender la disposición anatómica tanto de su configuración interna y su configuración externa.
Ahora bien, ¿cuál es la función del nervio hipogloso? Como ya les había mencionado, es un nervio netamente motor o motor puro, lo que nos indica que su inervación va a ser exclusivamente en músculo esquelético. ¿Y cuáles son estos músculos? Los músculos que va a inervar son los músculos intrínsecos de la lengua y parte de los músculos extrínsecos de la lengua también. ¿Y por qué llamamos intrínsecos y extrínsecos? Bueno, los músculos intrínsecos son los músculos que van a estar, por así decirlo, dentro de la estructura de la lengua. ¿Y cuáles son estos músculos? Tenemos a los músculos longitudinal, tanto superior e inferior, el músculo transverso de la lengua y el músculo longitudinal. En total son cuatro, contando perdón, el inferior. Acá tenemos. Y el que se me olvidaba, el vertical. Bueno, parece que está. Bien, en total son cuatro músculos intrínsecos de la lengua, de los cuales su función va a ser principalmente el movimiento, no, por así decirlo, como lo mencionamos, eh, la posición de la lengua. ¿Y a qué me refiero con, con no, perdón. Los músculos, perdón, me corrijo, los músculos intrínsecos van a estar relacionados con la forma que va a adoptar la lengua, ya que estos, ya sea con su contracción o relajación, pueden alargar la lengua, eh, generando un movimiento hacia afuera de la cavidad bucal, pueden acortar la lengua, retrayendo la misma, o pueden curvar. Tal vez han conocido gente que puede hacer formas raras con su lengua, que bueno, en el caso de esas personas podemos decir que tienen ampliamente desarrollados estos músculos intrínsecos. Y ahora, los músculos extrínsecos. En total son cuatro músculos extrínsecos, de los cuales van a ser tres inervados por el hipogloso. Y estos son el estilogloso, el hiogloso y el geniogloso. ¿Y cuál es la función de estos músculos extrínsecos? Principalmente determinar la posición de la lengua, ya sea elevar la lengua hacia la parte del paladar, una función de depresión, protrusión o retracción de la lengua. Y había mencionado que son cuatro músculos extrínsecos de la lengua. ¿Y cuál es el que falta? Se preguntarán, o tal vez lo saben. Acá el músculo que falta es el palatogloso. Y les mencioné que los tres de arriba estaban inervados exclusivamente por el nervio hipogloso. ¿Y este palatogloso por quién está inervado? Este palatogloso recibe ramas eferentes del nervio vago a través de lo que es el plexo faríngeo, que más adelante también se los voy a explicar o vamos a ver. El plexo faríngeo. Bien, ¿qué más podemos explicar del nervio hipogloso? Que es un motor puro, inerva o está relacionado casi exclusivamente con la lengua y que, bueno, ah, el puloso va a tener su origen aparente en el surco preolivar y, bueno, consta de dos núcleos únicos y que tiene la siguiente disposición en cuanto a sus fibras eferentes. Bien, ahora el núcleo ambiguo. Este es un poquito complicado, ya que al igual o como estaba mencionando en caso del nervio vago, este núcleo va a estar conectado, va a dar origen a distintos nervios craneales, particularmente o específicamente al glosofaringeo, al noveno paracraneal, al nervio vago, al décimo y al accesorio, que es el onceavo. Y este núcleo ambiguo es exclusivamente motor y es el componente motor de estos tres nervios que he señalado. Bueno, principalmente del vago, que se conoce también como núcleo motor central, que se los había mencionado en una imagen anterior. Bien, acá tenemos el núcleo ambiguo,
Y la función central de este núcleo ambiguo va a estar en la inervación motora de los músculos de la laringe, de la faringe, el paladar blando, parte del esófago superior. Bien. Ahora, ah, acá tenemos una estructura básica de este núcleo, el núcleo ambiguo, que es un núcleo motor, que como ya mencioné o como vemos en esta imagen, va a emitir una fibra motora que va a estar compartida tanto por el nervio glosofaringeo, vago y accesorio. Bueno, partimos por el glosofaringeo. ¿Qué función va a tener este núcleo ambiguo en relación al nervio, al noveno par craneal? Principalmente, las fibras que descienden de este núcleo van a inervar el músculo estilofaringeo. mm, Estilofaringeo a nivel de la faringe, a nivel de faringe y laringe. Estilofaringeo. ¿Y de qué se encarga el músculo estilofaringeo? Principalmente está relacionada con la deglución. En general, todas las estructuras que van a ser inervadas por el núcleo ambiguo están relacionadas con la deglución de alimentos. Bien, ahora pasando específicamente al nervio vago, es el nervio que va a inervar la mayor cantidad de estructuras en relación a este núcleo. Primero, a nivel de la faringe, el nervio vago va a dar inervación a los músculos constrictores de la faringe, que haciendo un recordaris, son tres músculos, superior, medio, anterior, que van a estar relacionados con la función de la deglución también. Al contraerse, van a Compañero, propiciar, ¿sí? Luis Renzo alzó la mano. Eh, A ver, que haga su pregunta, Norma. Luis, eh, bueno, creo que todavía no, o no hay duda. Si es que no hay, si es que hay algo confuso, chicos, por favor háganmelo saber, porque esto de los núcleos es un tema bastante engorroso, es muy complicado debido a que varios nervios comparten este mismo núcleo y un núcleo tiene distintos nervios con distintos tractos, que es algo confuso en cierta medida. Bien, continuando con lo que es el nervio vago les había mencionado que va a dar inervación a los músculos constrictores de la faringe, también a ciertos músculos que se encuentran a nivel del paladar blando. Un ejemplo de ello es el palatogloso. Les había mencionado en la diapositiva anterior que es el único músculo extrínseco de la lengua que no va a estar inervado por el hipogloso, sino por el plexo faríngeo que deriva de, el nervio vago, específicamente del núcleo ambiguo, del núcleo motor ambiguo. Adicional a ello, el nervio vago también va a dar ramas que van a inervar a lo que son músculos de la laringe, nivel de la laringe. Por ejemplo, uno de los músculos son el músculo cricotiroideo, uno de los más relevantes, eh, cricotiroideo, y también algunos músculos intrínsecos de la respiración ubicados en la laringe, como por ejemplo si no me equivoco, es el cricoaritenoideo y el tiroaritenoideo. ¿Y de qué se encargan estos músculos? Principalmente de la fonación, o sea, de la capacidad de emitir palabras y también de regular o vinculados a la vía aérea, a las vías aéreas superiores. Y ahora el nervio accesorio, que bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de determinar casi todas sus funciones. El nervio accesorio, aparte de tener su origen en el núcleo ambiguo, también va a tener núcleos distintos que van a derivar principalmente de las raíces nerviosas cervicales. Va a estar compuesto
va a tener dos núcleos principales, el núcleo ambiguo y las raíces espinales cervicales. Y estas raíces cervicales van a tener una distribución aproximada entre la primera y la cuarta, perdón, la cuarta raíz cervical. Y bueno, en relación al núcleo ambiguo, como ya hemos estado viendo con el glosofaringeo y el nervio vago, eh, el onceavo par, el accesorio, va a dar inervación a lo que es al aparato, a los aparatos o a las estructuras a nivel de la laringe y la faringe. De manera específica, esta ramita de acá que se puede ver en azul, que es la rama proveniente del núcleo ambiguo, no, perdón. Estas ramas, bueno, esta rama solo dejamos para después, ahorita se los explico. La rama que procede del núcleo ambiguo tiende a ser particular debido a que a nivel del ganglio inferior del nervio vago, les había explicado, entonces, el nivel del foramen yugular, el nervio vago tiene dos ganglios, superior, el de acá que estoy señalando, e inferior. A nivel del ganglio inferior, el nervio, la rama proveniente del núcleo accesorio se va a unir al trayecto del nervio vago para inervar las estructuras que ya estaba mencionando. Y esta rama proveniente del núcleo ambiguo va a inervar de manera específica lo que es la glotis. La glotis. La glotis que obviamente es una estructura fundamental para la fonación y tanto para las vías respiratorias. Ahora bien, había mencionado las raíces espinales del nervio accesorio, del onceavo, que mencioné que están delimitadas entre la primera, la segunda, tercera y cuarta. E incluso dicen hasta la quinta, pero bueno, es en la literatura en la que me basé, mencionan hasta la cuarta raíz cervical. Van a dar ramas que van a ascender y van a exteriorizarse de igual manera a nivel del foramen yugular y van a inervar de manera específica a dos músculos, el esternocleidomastoideo, voy a poner sus siglas nada más, esternocleidomastoideo y al trapecio, que también entran dentro del componente motor, ya que son parte de la musculatura esquelética del organismo, pero en este caso van a tener su origen a nivel de las raíces espinales. Bien, vamos a continuar. Ahora, con todo ello ya hemos terminado los derivados de la placa basal a nivel del bulbo raquídeo o de la médula oblongada. Y ahora vamos a pasar a lo que es lo que son los derivados de la placa alar, que son núcleos exclusivamente sensitivos o sensoriales. Y por ello van a tener una característica o los nervios van a ser aferentes. Bien, primero vamos a empezar con el núcleo solitario o núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario va a tener dos componentes o dos porciones específicas. Acá, en la imagen inferior que estoy seleccionando acá, tenemos la configuración, o bueno, tenemos un tronco encefálico desde una vista posterior con los núcleos específicos que se encuentran dentro de esta. Y acá está señalado o está punteado este núcleo del tracto solitario. Se le llama así porque a nivel del bulbo raquídeo está viajando solito. Y, no, no hay más, no hay otros núcleos sensitivos que puedan estar próximos a él, adiciona o al margen de la porción cervical del núcleo del quinto par craneal. Bueno, retomando el núcleo del tracto solitario. Este va a tener dos componentes. El primero va a ser la porción rostral o la porción cefálica, que también se le conoce como porción gustativa, y la porción visceral o caudal o también llamada como cardiorrespiratoria. Ambas porciones componen al núcleo del tracto solitario y acá se esquematiza de mejor manera. Una parte cervical, no, perdón, este, una parte superior o cefálica y una parte caudal.
Vamos a ponerlo una S de superior y esta de inferior caudal o cardiorrespiratoria. Y como mencioné, y como es derivado de la placa alar, este núcleo va a recibir información sensorial de otro conjunto de nervios, es lo complicado, que son tres nervios los que van a tener referencia en este núcleo. El primero es el nervio facial, el glosofaringio y el vago. Y de manera general, estos van a traer información gustativa y también sensorial, que bueno, es un poquito, o está, está en relación al control de la presión sanguínea. Bien, ahora, a ver, vamos a empezar con el estudio de la porción inferior, la porción cardiorrespiratoria del núcleo del tracto solitario. Esta porción inferior va a estar relacionada principalmente al nervio glosofaríngeo y al nervio vago. Ya les había explicado que al abandonar el tronco encefálico, estos dos nervios van a pasar por el foramen yugular, acá lo vemos, el foramen yugular, y ambos tienen un ganglio superior y su ganglio inferior. Ahora, ¿por qué se los llama sensoriales? Porque estos dos nervios van a llevar la información sensorial a nivel de los cuerpos de ciertas estructuras arteriales. Primero empezamos con el glosofaringio. El glosofaringio va a llevar información sensorial del cuerpo carotídeo y del seno carotídeo, que son estructuras que las podemos encontrar a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, acá la tenemos, y bueno, en relación al cuerpo carotidio, ¿qué es el cuerpo carotidio? Tal vez alguien sabe, chico. Bueno, el cuerpo carotidio va a estar formada, el cuerpo carotidio es una masa de tejido que va a estar formada en la cara posterior de la arteria carótida común, más o menos por acácito vamos a terminar el cuerpo carotidio, aunque ahí está señalado. Es una masa de tejido y que va a contener quimiorreceptores. ¿A qué nos referimos con quimiorreceptores? Son receptores que van a controlar o van a ser susceptibles a los cambios, principalmente en las concentraciones de oxígeno y de CO2 en la sangre, ya que por acá pasa un flujo considerable de sangre arterial. Y este cuerpo carotidio va a dar información, por ejemplo, en caso de una alcalosis, podemos mencionar que va a haber un aumento de la concentración de CO2 en relación a la concentración de dióxido de carbono. Y de forma similar, el seno carotidio, que este seno carotidio está ubicado ya en la base de la arteria carótida interna. Después de la bifurcación, esta carótida se va a dividir en una interna y en una carótida externa. Y a nivel de la carótida interna va a haber una dilatación de esta arteria, que va a conformar el seno carotidio. Y este seno carotidio va a tener un conjunto de receptores que son los varoreceptores y que están principalmente relacionados a captar la presión, principalmente presión hidrostática, que la podemos medir en milímetros de mercurio, una medida estandarizada. Bien, ahora estos dos, tanto el cuerpo carotidio como el seno carotidio, van a estar inervados por el nervio glosofaringio. Acá lo tenemos, el nervio glosofaringio. Y a través de este nervio glosofaringio van a llevar la información de las características tanto químicas como de presión que tiene a nivel, que se pueden encontrar a nivel de esta arteria. Lo va a llevar hasta dónde, hasta lo que estábamos mencionando, hasta la porción caudal o inferior o cardiorrespiratoria del núcleo del tracto solitario.
A ver, pongamos un ejemplo. Eh, en una persona que está hiperventilada, eh, el cuerpo carotidio eh, va, este, va a percibir o va a captar un aumento anormal de lo que es el oxígeno, debido a que la persona al estar hiperventilada va a estar respirando continuamente y en una frecuencia acelerada, cual va a incrementar de cierta manera este, eh, la concentración de oxígeno. Para ello, la información de este aumento de la concentración de oxígeno va a llegar hasta el núcleo inferior del, hasta la porción inferior del núcleo del tracto solitario. Y habiendo analizado esta información, va, va a generar comunicación o conexión con los centros respiratorios para poder regular la frecuencia respiratoria de la persona. O por ejemplo, una persona que llegue con signos de hipertensión, con una presión arterial elevada. Esta arterial elevada va a ser captada por este vasoreceptor, que a través del nervio glosofaringeo va a llegar a la porción inferior del núcleo solitario y por su parte, al llegar a este núcleo, va a estimular lo que ya había mencionado, al núcleo dorsal del vago, que es uno de los primeros núcleos que vimos, que va a generar una estimulación parasimpática a nivel del nódulo sinusal, ¿qué va a hacer? Va a regular y va a reducir, por ejemplo, la contracción cardíaca, la frecuencia cardíaca, para de esta manera reducir el volumen sistólico y la presión, bueno, la presión arterial que se va a producir por consecuencia de estas, de las contracciones cardíacas frecuentes. Bien, ahora en relación al nervio vago, el nervio vago también va a llevar aferencia a nivel del núcleo inferior del núcleo del tracto solitario. También tiene receptores y quimiorreceptores, pero a nivel de la arteria de la aorta, específicamente a nivel del callado aórtico. Acá tenemos algunas fibras que se pueden ver, que van a llevar eh, aferencia sensorial hasta este núcleo en cuestión. Adicional a ello, el el nervio vago va a llevar información de lo que son las vías respiratorias, incluidas el pulmón y también de el tracto gastrointestinal. En caso de las vías respiratorias, el nervio vago va a tener receptores a nivel de los bronquios y los pulmones. Eh, Perdón. Ya. Eh, a nivel de las vías respiratorias y del pulmón van a tener principalmente receptores de distensión, lo cual va a llevar información hasta este tracto solitario sobre el volumen de inspiración y el aire que ingresan por nuestras vías respiratorias y a nivel del pulmón. Adicional a ello, va a llevar información este, sobre algunos receptores de volumen auriculares a nivel del corazón para poder regular en muchos casos la contracción, ya sea la frecuencia cardíaca o la fuerza con la que se contrae el corazón. Y también va a llevar aferencia de lo que son los intestinos, principalmente con receptores de distensión también, que van a estar relacionados al peristaltismo que se va a dar en estas estructuras. Continuamos. Ahora vamos a explicar sobre el núcleo cefálico o el núcleo superior o núcleo gustativo. Con el nombre ya podemos tener una idea bastante clara de lo que es la función de la porción cefálica de, este, de este núcleo. A diferencia del núcleo, del núcleo inferior, que solo estaba conectado al nervio glosofaringeo y al nervio vago, aquí se va a añadir un nervio más, que es el nervio facial, pero en su porción sensorial. Y como dice, van a estar relacionadas principalmente al gusto. Primero, el gusto lo vamos a tener, o el gusto es exclusivamente de la lengua. Esta lengua lo vamos a partir en tres porciones.
no están equitativas, bueno, en tres porciones, las cuales van a ser casi específicas para cada uno de estos nervios. Primero, los los dos tercios anteriores, más o menos esta zona de acá, va a estar inervada por lo que es el séptimo par craneal, principalmente por el nervio lingual, que posteriormente se va a conectar con la cuerda del tímpano, de acá, y va a llegar a lo que es el ganglio geniculado, que es un ganglio característico, es el ganglio del séptimo par craneal, que también más ratito les voy a explicar. A nivel de este ganglio va a generar aferencia a lo que es el núcleo del tracto solitario a nivel de la porción superior que, que hemos visto aquí. Este núcleo del tracto solitario en su porción superior también va a recibir aferencia del nervio glosofaringio y del nervio vago. En caso del nervio glosofaringio, va a llevar información del tercio posterior de esta lengua, ya que los dos tercios anteriores estaba dada por el nervio facial. ¿Y qué pasa con el vago? El vago también va a llevar información gustativa, pero esta información gustativa va a ser un poco reducida, ya que eh, principalmente va a llevar información gustativa de la porción, las porciones superiores de la faringe. Y les había mencionado que el nervio vago tiene dos ganglios que se forman casi inmediatamente después de su salida del foramen yugular. Y el ganglio que está vinculado al gusto es el ganglio inferior o ganglio nodoso, ya se conoce. Y que después de generar relevo en este ganglio, todas estas fibras, tanto del nervio facial, del nervio glosofaringio y del vago, van a llegar a la porción cefálica de nuestro nuclito del tracto solitario. Y bueno, ya a partir del núcleo del tracto solitario van a ascender a lo que es al núcleo ventral perdón, el núcleo ventral posteromedial del tálamo, de donde también eh, sabemos ya por anatomía que el tálamo es un centro de relevos. Del tálamo, estas fibras van a viajar a lo que es a la corteza gustativa, la cual está ubicada principalmente en el lóbulo de la ínsula, más o menos aproximadamente en esta región, y de manera específica en el área opercular. Y podríamos decir que esta prolongación, esta linita que vemos acá al centro, que es la cisura de Silvio, es como un conducto, ya que estas fibras van a ingresar a través de ahí, a través de esa cisura, hasta lo que es el opérculo, o de manera específica al área 43, el área de Brodmann, que es el área gustativa. Bueno, con ello completamos las funciones del núcleo del tracto solitario. Bien, ahora otro núcleo de la porción alar que está dentro del bulbo raquídeo es la porción espinal del núcleo del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino es un núcleo bastante grande que abarca la totalidad del tronco encefálico. Por ejemplo, acá tenemos su porción mesencefálica. Ya tenemos, por ejemplo, acá se pueden apreciar lo que son los folículo superior, inferior, que son ya estructuras pertenecientes al mesencéfalo. Y a nivel del mesencéfalo ya tenemos una porción, como su nombre indica, mesencefálica del nervio, perdón, del núcleo sensitivo del nervio, del quinto nervio, del nervio trigémino. Parte de ello, acá vemos una dilatación como una pancita que está ubicada a nivel de la protuberancia del puente, que de acá va a constituir el núcleo sensitivo, sensitivo central del nervio trigémino. Pero lo que nos interesa ahora a nosotros es este de acá, esta colita que podemos ver, que va a descender hasta a nivel de la médula oblongada del bulbo raquídeo, que es la porción espinal del núcleo sensitivo del trigémino. Como su nombre indica, es sensitivo, derivado de la placa alar, y va a tener fibras aferentes.
De manera eh, exterior podemos ver que este nervio, el nervio trigémino, que tiene su origen aparente a nivel de los rodetes piramidales, va a llevar sus propias fibras eferentes, bueno, van a llegar sus propias fibras eferentes que van a conectarse con todo, con la totalidad de este núcleo sensitivo en sus tres porciones. Ya les voy a explicar que cada porción va a tener una función sensitiva específica de de ciertos estímulos. No obstante, en la porción espinal, que es la que vamos a hablar ahora, el núcleo del sensitivo del trigémino va a dar también o va a tener aferencia sensitiva de otros nervios, en este caso el nervio glosofaringeo y el nervio vago, que bueno, ya los hemos visto bastante. Estos nervios van a llevar también información aferente sensitiva al núcleo espinal y al nervio trigémino. Primero, unas generalidades del nervio trigémino. ¿Qué se le llama trigémino? Tri, porque tiene tres componentes. Acá lo vemos. Eh, bueno, acá tenemos que una vez que el nervio trigémino abandona el tronco encefálico, va a dar origen a su núcleo, el núcleo trigeminal o semilunar, que también se le conoce como el núcleo semilunar, de donde van a partir tres ramas principales. Primero, la rama o el nervio oftálmico, la rama o nervio maxilar y la rama o nervio mandibular. Son tres ramas principales que van a dar su nombre, trigémino. En la rama oftálmica ya podemos ver una distribución aproximada de las estructuras que van a ser inervadas por esta rama. De igual forma el nervio maxilar a nivel del hueso maxilar, que también tienen nombres por la ubicación en la que se encuentran, y el nervio mandibular. De igual forma por la mandíbula. Bien, ahora vamos a explicar de manera específica el núcleo espinal del nervio trigémino. Ya les había mencionado que este núcleo sensitivo va a tener tres porciones. Primero una porción mesencefálica en la parte más superior o cefálica, una porción central, un núcleo central principal que va a estar a nivel del puente o la protuberancia, y el núcleo espinal, que es el que nos interesa ahora. Bien, este núcleo espinal va a recibir aferencia tanto de la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Estas, acá lo vemos. Estas van a traer información principalmente sobre la sensibilidad termoanalgésica. ¿Qué quiere decir? Que van a percibir el dolor y van a percibir la temperatura de las estructuras que son inervadas por cada una de estas ramas. Van a llegar al primero, van a confluir o van a converger a nivel de este núcleo que ya lo conocemos, que es el núcleo del trigémino o el núcleo semilunar, y estas ramas van a constituir un tronco único que va a ingresar a nivel de los rodetes piramidales y se van a distribuir en entre distintas ramas que ah, se van a dirigir a cada núcleo de, a cada núcleo espinal de manera específica, perdón, a cada núcleo del trigémino de manera específica. Por ejemplo, acá vemos las vías que se dirigen al núcleo que estamos tocando ahora, el núcleo espinal, y que están llevando la información sobre el dolor y la temperatura que percibimos. Una vez que estas fibras llegan a nivel del núcleo espinal del nervio trigémino, van a ascender al centro de relevos por excelencia, que es el tálamo, para después poder aproximarse a lo que es la corteza o al giro precentral, que es el giro precentral, ya lo conocemos como la corteza somatosensorial primaria. La corteza somatosensorial. Bueno, bueno, sensorial. Eh, Vamos a poner sus siglas. Corteza somatosensorial y que están determinadas por el área uno o 3 1 y 2 del cuerpo. Bueno, esa es la función central de este núcleo espinal, el nervio trigémino.
pero estas fibras no van a ser las únicas que van a llegar, ya que como hemos visto o como he explicado acá en esta imagen, este núcleo espinal también recibe aferencia de otros nervios, que son el noveno y el décimo. Y ahora los vamos a entender. El núcleo, continuamos con lo que es el núcleo espinal del trigémino, que va a recibir información de igual forma, este, este, va, la- va a percibir la temperatura y el dolor, ya que este núcleo está especializado en eso. ¿Y de qué estructuras? Acá tenemos las estructuras principales. Primero el glosofaringeo, que va a llevar información tanto de temperatura y dolor del tercio posterior de la lengua, la amígdala palatina, la faringe superior, el oído medio y las trompas de Eustaquio. Ya, teniendo en cuenta ello, ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos conocimiento del culpable que nos dé una otitis o una otalgia, de cierta forma. Y el nervio vago va a llevar información tanto de temperatura y este, información nocioceptiva de la laringe y de la faringe inferior. La laringe en su totalidad y la faringe inferior. Además del oído externo y de la dura madre. Esto siempre lo preguntan. En OEF también me lo preguntaron a mí, así que tenerlo en cuenta. El vago lleva información dolorosa y de temperatura de la dura madre. Y acá tenemos la esquematización anatómica. Bueno, ya no se los voy a explicar porque eh, faltan bastantes diapositivas. Bueno, y algo que no incluye acá es al nervio facial, que también en su porción sensitiva va a llevar información, va a tener fibras que van a llevar información a este núcleo espinal del nervio trigémino. Principalmente la información que llega de la piel que está en la región retroauricular, la piel que está detrás de nuestra oreja, y también parte del conducto auditivo externo, junto al nervio vago. Y de igual forma lleva pues información tanto de la temperatura y del dolor. Bueno, y cuando hablemos, ya para terminar, del núcleo espinal, siempre recordar esto, temperatura y dolor. Y recordar que va a recibir aferencia del quinto, del séptimo, del noveno y del décimo par. Bien, ahora recién en núcleos vestibulares. Bien, chicos, creo que voy a tratar de explicarlo lo más rápido que pueda. Bien, los núcleos vestibulares obviamente se relacionan con lo que es el sistema vestibular y creo que ya conocemos que este sistema se va a encargar principalmente del equilibrio. Y bueno, ¿por qué el órgano que va a estar implicado con los núcleos vestibulares van a ser el sistema vestibular, he dicho, que va a llevar principalmente información del ventrículo y de los áculos que envían posición, principalmente la posición de la cabeza, posición de la cabeza. De igual forma, otra estructura que va a enviar información van a ser estos de acá, este, los, eh, perdón, se me fue el nombre. Ah, los conductos semicirculares que van a llevar información sobre los movimientos cefálicos. Movimientos cefálicos. Ya es posible. Y estos, primero, en su recorrido, van a confluir todas las fibras que van a partir en lo que es los ganglios vestibulares. Estos ganglios vestibulares van a estar ubicados a nivel óseo en el meato acústico interno, donde van a constituir la fibra del nervio vestibular, el cual va a llegar hasta nivel del tronco encefálico. Y recordemos por la configuración externa que van a tener su origen aparente a nivel del surco eh, bulbo mesencefálico, por donde entran. Y bien, una vez que ingresen, aquí están las fibras del nervio vestibular, van a ingresar al núcleo vestibular. Destacar que este núcleo vestibular no es un núcleo individual, sino es un complejo de núcleos
de múltiples núcleos, principalmente cuatro núcleos. El núcleo lateral, que lo podemos ver acá, que lo estoy señalando en la imagen izquierda superior. El núcleo superior, que está acá, el núcleo medial y el núcleo inferior. Una característica resaltante es que este complejo nuclear no va a estar, se va a prolongar, o no está ubicado únicamente en el bulbo raquídeo, sino que también eh, tiene presencia a nivel de la protuberancia o del puente. Bien, una vez que llega a nivel del complejo de los núcleos vestibulares, estas fibras tienen por así decirlo, distintas dianas, por así decirlo. Algunas fibras van a ir directamente sin generar relevo en el mismo núcleo a nivel de la corteza cerebelosa. Otros sí van a generar relevo, igual se van a dirigir hacia el cerebelo. Otras fibras van a ascender directamente al tálamo para después poder irse a la corteza, a la corteza cerebral de manera específica, a, a la corteza central, bueno, perdón, sí, al área sensorial principal. Y otro que nos va a ayudar a entender algunos de los núcleos más adelante es el, este tracto medial longitudinal, que también después de haber llegado a los núcleos vestibulares van a haber fibras que van a ascender por este tracto. ¿Eh? Y que van a relacionarse con otros núcleos, y ya los voy a explicar. Bien. Eso sería lo más representativo de los núcleos vestibulares. Y ahora su complemento, los núcleos cocleares. La cóclea va a ser un órgano que está relacionado específicamente con la audición. Acá tenemos la cóclea, las espirales, un corte a nivel de estas espirales. Y acá podemos encontrar lo más relevante, lo que es el órgano de Corti. Es el órgano de Corti, es el órgano principal que nos permite la audición. Bueno, voy a explicar de manera general su funcionamiento. Ya tenemos células importantes que son las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Una vez que el sonido entra a través de nuestro oído externo, oído medio, oído interno, en forma de vibraciones en el aire, va a estimular lo que es el estapedio, el martillo y el yunque, conocidos coloquialmente, y va a generar vibraciones mecánicas. Estas vibraciones mecánicas van a estimular a lo que son estas células. Dependiendo a la frecuencia de estas vibraciones, se van a estimular o bien las células ciliadas externas o bien las células ciliadas internas. En acá va a tener un papel fundamental el potasio, pero que de esto ya lo van a ver más adelante en lo que es la parte de fisiología, ya que es un tema amplio. Estas células van a generar movimiento y van a generar impulsos eléctricos que van a influir en en el nervio coclear para llevar la información auditiva hasta los centros cerebrales y también a los centros del tronco encefálico. Bien, acá ya tenemos este, eh, por ejemplo, la aferencia del nervio coclear y destacar que este nervio va a tener dos núcleos, un núcleo coclear posterior y un núcleo coclear anterior. Estos núcleos van a recibir la aferencia sobre la información auditiva que viene desde la cóclea y posteriormente van a formar nuevos trayectos que van a estar relacionados con el núcleo el núcleo olivar superior. Antes les había hablado del núcleo olivar inferior, y cuál estaba relacionado en la coordinación de movimientos y movimientos aprendidos. Y su porción superior va a estar relacionada con lo que es la audición, como un centro de relevos de los cuales llegan las neuronas de los núcleos cocleares. A nivel de estos núcleos olivares superiores se va a dar a través de la confluencia, ya sea, por ejemplo, podemos ver un tracto que se va a ir hasta, hasta el núcleo olivar contralateral y también al núcleo
este, eh, olivar superior ipsilateral. De igual forma, de los núcleos del otro lado van a tener un centro de relevos en ambos núcleos. Y estas fibras, al confluir de esta forma, van a formar lo que se conoce como el cuerpo trapezoidal, que bueno, es analizar o estudiarlo, las vías trapezoidales es también un mundo, eh, es bastante extenso, bueno, lo vamos a dejar ahí. Y destacar que después del relevo en los núcleos olivares superiores, va a formar lo que es el lemnisco lateral, que va a ir por la parte dorsal, va a ascender por la parte dorsal del puente de la protuberancia y va a llegar ya sea a los colículos inferiores a nivel del mesencéfalo o a los cuerpos geniculados mediales, para después poder llegar a la corteza auditiva principal o lo central. Bueno, bien, con eso hemos terminado con los núcleos del bulbo raquídeo de la médula oblongada. Ahora vamos a ver los núcleos que están a nivel de la protuberancia o puente de Barolio, cualquiera de los nombres. Los límites de esta estructura tenemos por acá el surco, no, bulbo mesencefálico, perdón, o no, perdón, me confundí. eh, el surco bulbo pontino, ya que conecta al bulbo raquídeo y al puente, o bueno, también el surco eh, no, bulbo pontino o bulbo protuberancial, que podemos considerarlo como el límite inferior, y acá arriba tenemos al surco y ponto mesencefálico, que es el límite superior. Primero, vamos a realizar un corte transversal de igual forma a nivel de más o menos la mitad del puente para analizar. No, perdón. De manera específica, este corte lo vamos a realizar a nivel de de la estructura se llama de los colículos del facial. Bien. Ya, a diferencia del bulbo raquídeo, acá encontramos una menor cantidad de núcleos y es un poco más fácil, ya que son núcleos individuales, ya no son núcleos compartidos. Primero, en la parte de los núcleos derivados de la capa alar, tenemos a los núcleos vestibulares, que ya lo vimos, y que son un conjunto de 4 núcleos que les mencioné, y que, como dije, no están únicamente en el bulbo raquídeo, sino que tienen una prolongación a nivel del puente también. Y tenemos al núcleo espinal del nervio trigémino, que también ya vimos su función, y que, como dije, está a nivel de todo el tronco. Bueno, como estos ya los vimos, ya no los vamos a desarrollar y nos vamos a centrar principalmente en el nervio del núcleo abducens y en el nervio motor del fascio. Acá lo que resalta es que es con este trayecto un poco, ¿cómo decirlo? Es un trayecto anormal que, bueno, no parece que no podría ser lo más eficiente, por así decirlo. Podríamos decir por qué no se va recto. Bueno, es una característica anatómica que el trayecto del nervio facial que parte de su núcleo motor va a dar una rodilla, un trayecto que va a formar una rodilla alrededor del núcleo del abducens. Y esta rodilla se va a exteriorizar en la configuración externa como lo que había mencionado, el colículo del facial. Perdón, colículo del facial. Bueno, y va a generar un abultamiento que es característico en el piso del cuarto ventrículo. Primero, dirigimos la placa basal, porque los componentes de la placa alaria los desarrollamos, el nervio abducens y el nervio facial, ambos motores, y también vamos a ver un componente parasimpático, principalmente de los núcleos salivales. El primero, el núcleo salivar superior,
y el inferior. Acá en la imagen la he señalado. Y también el núcleo lagrimal. Bien, primero vamos a empezar con el núcleo del nervio abducens, que es un núcleo netamente motor. Podemos decir también que es motor puro, ya que no tiene otra función, que inerva de manera única al músculo recto lateral del ojo. Es su única función. Inervar al músculo recto lateral del ojo. Como ya habíamos visto en esta imagen de acá, tenemos al núcleo del facial que está dando su rodillita alrededor de este núcleo, de nuestro núcleo abducens, pero el núcleo abducens va a enviar su fibra eferente de manera directa. Este núcleo del nervio abducens, bueno, ya está por más decirlo que es nuestro par craneal número 6 y que también va a tener su origen aparente a nivel del surco, a nivel del surco bulbo pontino. Bueno, y la función del músculo recto lateral, que es este de acá, que está como dobladito, que se ve acá, acompañado de precisamente nuestro nervio abducens, que su función va a ser mover el ojo o la movilización del ojo hacia la parte lateral, por así decirlo. Acá tenemos el ojo, para explicarlo de mejor manera, tenemos un ojito. De este lado está el músculo recto interno o medial y de este lado está el que nos interesa, el músculo recto externo o lateral, que está inervado por el nervio abducens. Imaginemos que acá está la nariz. Acá vamos a dibujar una naricita y ya de este lado estaría el otro ojo. ¿Qué es cuál más lo podemos incluir? Ya que al contraerse, este nervio va a jalar o va a generar movimiento lateralizado del ojo. De manera coloquial, vamos a ver hacia afuera, hacia los lados. Y bueno, es la única función de este nervio. A ver, vamos a volarlos. Continuando, ahora el núcleo del motor del nervio facial. Bueno, el nervio facial también es para una clase entera, ya que su trayecto es muy largo y las estructuras que va a inervar también son muy complejas. Bueno, primero lo resaltante que nos importa a nosotros es en relación al núcleo, ya que como mencioné, en el pretest, chicos, va a venir, tengan apunten de esa rodillita que está formada por el tracto del nervio facial alrededor del núcleo del nervio abducens. Y como su nombre indica, es un núcleo motor. Va a tener eferencias motoras en músculos esqueléticos, principalmente de la mímica. Los músculos de la mímica, que son los músculos de la expresión también se le llama. Y como había mencionado, esta rodilla se va a poner en manifiesto en esta estructura de acá, en esta estructura externa o de la configuración externa, que es el polículo del facial. Como esta bolita que tenemos acá, por ahí dentro está pasando la rodilla alrededor del nervio abducens, bueno, perdón, del núcleo del nervio abducens. Y en algunas estructuras adicionales, o bueno, lo explicamos acá, de cuál forma el nervio facial tiene su origen aparente en el surco que se forma entre el puente y el bulbo raquídeo y va a ingresar por el conducto auditivo y va a dar dos ramas, una rama que va a descender como tal, como nervio facial por el foramen estilo mastoideo, por este huequito que podemos apreciar acá, y que va a dar todas sus ramas. Va a tener ramas específicas. La primera rama que podemos ver acá, está acá arriba, es las ramas temporales, debido a la orientación que tienen. Acá tenemos a la rama cigomática, vamos a poner sus siglas nada más, la rama cigomática, porque se encuentra obviamente a nivel del cigomático, del hueso cigomático, y la rama bucal y una rama cervical. Y también podemos ahí ver una rama que coloquialmente nos hacía referencia el maestro que me enseñó esto, una rama marginal. ¿Se acuerdan de eso? Eh, La rama marginal. Bien, y estas ramas van a llevar inervación motora a todos estos músculos de la mímica.
A ver, por poner ejemplos, la rama temporal va a llevar a inervación a músculos, por ejemplo, de la mímica, algunos al orbicular del ojo, al corredor superciliar, la rama cigomática, va a llevar no sé, a los músculos a nivel de la región nasal, los piramidales o como tal los nasales, la rama bucal, por poner ejemplo, al orbicular de la boca, al cigomático, al bocinador, al elevador del labio. Bueno, todos los músculos de la mímica, que ya cuando lleven OF específicamente en el tema de osteomuscular lo van a ver. Pero también tener en consideración que eh, esta, eh, este nervio facial también va a llevar inervación motora a lo que es el estapedio, específicamente por el nervio del estapedio, el nervio que va a ser, que se va a formar a nivel del conducto del facial. Bueno, ya, eso queda para otra clase. Bien, ahora los núcleos parasimpáticos, específicos los núcleos salivales o salivatorios. Acá los podemos identificar, núcleo salivatorio superior y un núcleo salivatorio inferior, que son eferentes y parasimpáticos. Recordamos que una de las características del sistema parasimpático es el aumento de las secreciones, y una de esas secreciones es la saliva por las glándulas salivales. Bien. Eh, Como tal, estos núcleos no tienen un nervio específico, no podemos decir el par craneal de salivación, no existe. Ah, lo que va a pasar con de estos núcleos van a valerse de las vías de otros nervios. De manera específica, el núcleo salivatorio superior se va a unir al séptimo par craneal en su porción parasimpática, el nervio facial, y el núcleo salivatorio inferior se va a unir con el glosofaríngeo, el noveno par craneal. Y acá tenemos sus aferencias, no, perdón, sus eferencias. Bueno, acá tenemos un esquema un poquito más bonito. Los núcleos salivales, tanto acá lo dividimos superior e inferior acá. El núcleo inferior, como ya mencioné, se va a unir a lo que es al nervio glosofaríngeo, que va a, mm, bueno, que al nervio glosofaríngeo, que recordemos, está vinculado principalmente con estructuras a nivel de la lengua y a nivel de la faringe y de la laringe. Y después de recorrer el tracto principal del nervio glosofaríngeo, se va a separar una ramita que vamos a conocerla como el nervio timpánico. El nervio timpánico, este nervio timpánico con otras ramas adicionales va a conformar lo que es el ganglio óptico. Y este ganglio óptico va, está relacionada con la glándula parótida, con la secreción, con el aumento, con el estímulo parasimpático en esta glándula. A diferencia de ello, el nervio facial, que también va a llevar ramas de este núcleo salivatorio, va a conformar la cuerda del tímpano, que ya se los había mencionado. Esta cuerda del tímpano va a conformar el ganglio submandibular juntamente con otra fibra que la conocemos como el nervio lingual. Ah, son las ramas principales que van a confluir en este ganglio, el ganglio submandibular, y que a partir de este ganglio van a dar referencias para las glándulas submandibular y las glándulas sublingual para el proceso de salivación. Y ahora el núcleo lacrimal. El núcleo lacrimal lo tenemos en esta estructura de acá, acácito, está próximo al núcleo salival superior y también de igual forma se va a valer de las vías del nervio facial para poder llegar a sus estructuras diana. En este caso, el núcleo lagrimal, va a conformar el tronco principal del nervio facial, va a llegar y va a conformar el ganglio geniculado a nivel del conducto auditivo. Y a nivel de este conducto auditivo se van a dar
anatómicamente la primera rodilla, la primera curvatura, que es a nivel del ganglio geniculado, donde van a separar en dos nervios distintos. Primero, eh, el nervio petroso mayor y como tal el séptimo par craneal que va a seguir su recorrido normal. Este nervio petroso mayor va a llegar a lo que es el ganglio pterigopalatino. Y desde este ganglio pterigopalatino va a dar nuevas aferencias, uno, a la glándula lacrimal y a las glándulas nasales. ¿Qué implica ello? Que al ser estimulado este núcleo lagrimal y por el recorrido que tiene, va a estimular de manera conjunta, va a estimular de manera integral este ganglio, el ganglio pterigopalatino. Y este ganglio va a estimular de igual forma, siempre en conjunto, tanto las glándulas nasales como las glándulas lacrimales. Es por eso que nosotros cuando lloramos, sea cual sea la razón, no solo lloramos, sino que vemos que también empieza a salir moco, nos empiezan a, a- a- se empieza a producir abundantes secreciones nasales. Bueno, y eso es, ahora entendemos por qué. Bien, continuamos con la protuberancia. Vamos a realizar un nuevo corte, pero este corte lo realizamos ya en la cercano a lo que es eh, el surco, este punto mesencefálico, donde vamos a encontrar otros dos núcleos que son ya mucho más fáciles. Primero, vamos a tener por fin, ahora encontramos a la otra porción del núcleo sensitivo del trigémino, que en este caso es el núcleo sensitivo principal. Y de igual forma, junto a este núcleo, encontramos al derivado de la placa basal, al núcleo motor del trigémino. Vamos a pasar. Núcleo motor del trigémino. El trigémino es casi principalmente sensitivo, pero tiene una rama motora. Esta rama motora, acá tenemos el ganglio del trigémino, el ganglio semilunar, de donde salen la rama oftálmica, la rama eh, maxilar y la rama mandibular. El interés ahorita es esta rama, la rama mandibular, ya que de esta rama van a derivar las múltiples vías o los múltiples nervios motores del quinto par craneal. Son varios, bueno, estudiar el trayecto nada más de estos nervios del quinto par craneal sería ya toda una clase. Así que voy a mencionar directamente los músculos que van a inervar: el macetero, el temporal, el trigoideo medial y el trigoideo lateral, que son músculos relacionados con la masticación. Un dato interesante es del macetero. El músculo macetero es considerado como el músculo más fuerte en el organismo en relación a su tamaño. O sea que es un músculo pequeño que en relación a su tamaño ejerce más fuerza de la que debería. Y otros músculos que son inervados motoramente por el nervio trigémino son el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y tensor del velo palatino. Ah, bien, antes les había explicado que el núcleo sensitivo derivado de la placa basal del nervio trigémino se divide en tres. Uno, el núcleo espinal, el núcleo central y el núcleo mesencefálico. Ya hemos visto que el núcleo espinal va a llevar información de temperatura y dolor de todas las estructuras inervadas por el nervio trigémino, que prácticamente es toda la cara y la cabeza. Y ahora vamos a ver que este núcleo principal, que se encuentra a nivel del puente, va a llevar lo que es la sensibilidad táctil de todas las estructuras inervadas por este nervio a- a- hasta, este núcleo sensitivo, perdón. Bueno, como ya vimos, bueno, ya no voy a retroceder. Acá tenemos algunas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y aquí tenemos ya pues casi todos los músculos de la cara, incluida la piel, van a llevar la sensibilidad táctil. Imagínense, tóquense la cara ahorita y cómo sienten que se están tocando es precisamente por el funcionamiento de este núcleo principal.
que a través de las ramas aferentes van a llegar al núcleo, al ganglio del trigémino, perdón, al ganglio del trigémino, y posteriormente van a llegar a este núcleo, al núcleo principal, que es el encargado de la sensibilidad táctil. Bueno, y por fin llegamos al mesencéfalo. El mesencéfalo, bueno, ya no hay muchos, no es muy complicado, lo más complicado era el bulbo raquídeo. Vamos a realizar un primer corte a nivel de esta estructura, que externamente la conocemos como el colículo inferior, y vamos a encontrar los siguientes componentes. Acá tenemos el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Les había explicado que tiene tres partes. Y acá, bueno, ya vamos a analizarlo, el último componente de este núcleo sensitivo. Y como núcleo derivado de la placa basal motor, tenemos al nervio troclear, que es bastante fácil también para su explicación y su entendimiento. Eh, Acá quiero hacer un énfasis de esta estructura que también resulta importante, el fascículo longitudinal medial. Bueno, sus siglas la vamos a poner longitudinal medial. Bueno, más adelante se los voy a explicar ya que es un centro de integración para el núcleo del nervio troclear y otros núcleos que, bueno, más ahorita se los explico. Bueno, el corte que hemos realizado a nivel del colículo inferior, que hemos visto que estaba relacionado con la vía auditiva. El núcleo motor del nervio troclear, que es un núcleo que también podemos considerarlo como un motor puro y que es bastante simple. Este núcleo, una característica que se me olvidó. Ah, bueno, creo que parece que no está. Eh, este núcleo troclear eh, va a tener bueno, acá no, parece que se confundió, hubo un error con las flechitas. Estas flechitas van a salir de esta forma. Las fibras que salen del nervio troclear van a salir por la parte posterior del tronco encefálico. Ya vemos en la configuración externa, este es el origen aparente de este nervio. A diferencia de los demás que principalmente salen por la parte anterior, este nervio va a salir, va a emerger por la parte posterior y va a dar una vueltita, ¿sí? Y se va a exteriorizar se va a exteriorizar aproximadamente en el surco pontomesencefálico, de manera lateral a los pedúnculos cerebelosos. Y su función, como ya mencioné, es motor puro, juntamente con el nervio abducens, que les mencioné antes, que también es motor puro, el sexto par craneal, van a pasar por por el conducto auditivo superior y van a estar unidos por esta estructura de tejido fibroso que se conoce como el anillo de Zinc. Y en caso particular de- del nervio troclear, va a adquirir su nombre debido a esta estructurita de acá que se ve. No sé si se pueden ver la que estoy resaltando, que se llama la tróclea. La tróclea. Por ello se llama troclear. Es una estructura de tejido fibroso en forma de polea que va a sostener, por así decirlo, a este músculo de acá, que estamos señalando, que es el músculo oblicuo superior. Oblicuo superior. Este músculo oblicuo superior va a ser el único que va a ser inervado por este nervio de acá, que es precisamente el nervio troclear o el cuarto par craneal. Y su función principal es movimientos del ojo. Las que podemos destacar son la intorsión, que consiste en rotar la parte superior del globo ocular al centro, hacia la nariz. La depresión, como indica, que es mover el ojo hacia abajo. Y la abducción, que está relacionada con mover el ojo o alejarlo de la línea media. Bueno, es lo más resaltante aquí. Y ahora el último componente de este muchacho que está en todos lados, que es el núcleo mesencefálico del nervio trigémino, que es el componente más cefálico y que es sensitivo, por lo que tiene fibras aferentes. Ya conocemos la distribución de nuestro nervio del trigémino, ya está por más decirlo, y la función acá es principalmente la sensibilidad propioceptiva.
Eh, bueno, ya les he explicado, creo que por demás, que llegan las fibras aferentes, van a llegar a nivel de que primero van a llegar al nivel del ganglio y luego van a ascender hasta su núcleo respectivo para luego irse al tálamo y a las cortezas superiores correspondientes. Y ahí finalmente el último corte que vamos a realizar en el mesencéfalo va a ser a nivel de los colículos superiores, donde vamos a encontrar la siguiente imagen. Y el último par craneal que nos faltaría, que es el núcleo del nervio oculomotor. Aquí voy a detenerme un poco porque, bueno, esto sí merece explicar porque es bastante interesante. Ahí es un centro integrativo muy chévere. Bueno, ya justo les acabo de explicar de lo que es el núcleo mesencefálico del nervio trigémino, que llega hasta acá todavía, como ya mencioné, recorre la totalidad del tronco encefálico. Y estructuras a destacar aquí, los colículos superiores que van a tener importancia y también estas estructuras de acá, que son el fascículo longitudinal medial. Ya bueno, lo vamos a explicar en esta diapositiva. De igual forma, como su nombre indica, oculomotor, este nervio, que es el tercer par craneal, va a pasar de igual forma por el foramen lobitario superior, junto con los nervios troclear y el abducens, ya que entre los tres van a dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo. De manera específica, en este par craneal, en el tercero, en el oculomotor, va a dar inervación al recto superior, desde acá que estoy señalando, recto inferior, abajito, el recto medial, que bueno, está acá al fondo, el orbicular inferior, este de acá, y el elevador del párpado superior, que es un músculo que es externo. Bien, de igual forma, este nervio va a pasar a través del anillo de Zinc, junto con estos otros dos nervios que juntándolos, bueno, con los que faltan acá, el nervio troclear va a inervar, este de acá, perdón, el músculo oblicuo superior, y el abducens va a inervar a este nervio acá que está seccionado, que es el recto lateral o el recto externo. Bien, y ahora la explicación de los núcleos, que es bastante chévere. Les había dicho que recuerden esta estructura de acá, este puntito, que vamos a llamarlo como el fascículo longitudinal medial. Les había mencionado, o este fascículo también lo mencioné cuando expliqué sobre el nervio vestibular, ya que algunas fibras van desde del núcleo vestibular hasta este fascículo. ¿Y por qué? Bueno, acá, esta estructura de acá es el núcleo motor o el núcleo del nervio oculomotor, el núcleo motor principal, núcleo motor. ¿Y por qué es importante este fascículo longitudinal? Preguntarán. Porque a través de este fascículo van a ascender las vías tanto de este nervio, del nervio troclear, del nervio abducens y del nervio vestibular, bueno, del vestíbulo coclear, específicamente vestibular. Van a ascender a nivel del mesencéfalo. Y primero va a haber una coordinación. Mira, si se dan cuenta, hay una ramita, una que va desde este fascículo longitudinal medial hasta el núcleo motor, y esa rama permite la coordinación en conjunto para que todos los músculos que inerva extrínsecos del ojo puedan trabajar de manera organizada, ya que, por ejemplo, si ahorita hagan el ejercicio de ver a un lado, ver a los lados, ver hacia arriba, por ejemplo, hay el recto externo o recto lateral, tiene un núcleo independiente, y si trabajaran de manera individual, pues no habría una coordinación adecuada, habría, no podríamos realizar los movimientos del ojo de manera normal. Y eso es aquí donde recae la importancia de este fascículo longitudinal medial, ya que es un centro de coordinación. Y ahora en relación al nervio vestibular,
que es el nervio relacionado con el equilibrio, la posición, nosotros tenemos la capacidad de medir con la vista, generar un aproximado y de tener, o sea, un aproximado de nuestra posición en relación a la vista. Por ejemplo, ujú, cuando vemos al suelo, sabemos eh, bueno, a la distancia aproximada a la que está. Y para poder generar esta relación es importante también este fascículo longitudinal medial, ya que por acá van a ascender fibras que vienen directamente de los núcleos vestibulares. Bien, otro aspecto importante acá es que estos núcleos motor reciben aferencia de la corteza, específicamente de la corteza occipital, la corteza visual, que permite de igual forma coordinar en relación a la información que va a llevar el nervio óptico para coordinar los movimientos del ojo. Adicionado a ello, tenemos estos de acá, que son los colículos superiores, que los van a formar parte de la vía visual también. Los colículos superiores, ya que estos nos permiten, en relación a la información del nervio óptico, coordinar los movimientos precisamente de estos, del conjunto de los músculos inervados por estos pares craneales. Y finalmente, otra estructura a destacar es este pequeño núcleo de acá, que se conoce como el núcleo accesorio o el núcleo, este nombre siempre se los van a ver, el núcleo de Edinger West, Westphal. Ujú, el núcleo de Edinger-Westphal. Y su función principal, bueno, ya es un tema más fisiológico, pero va a estar relacionada al reflejo fotomotor y al reflejo de acomodación. El reflejo fotomotor principalmente es, de manera sencilla, la miosis, que consiste en contraer el esfínter de la pupila ante un estímulo luminoso, y el reflejo de acomodación es cambiar la forma del cristalino, principalmente para poder enfocar bien las estructuras que estamos apreciando. Bueno, chicos, disculpen la demora, en caso algo no está entendido, yo normal se los puedo explicar, porque este tema de los núcleos es bastante complejo. Entenderlo para mí también fue muy difícil, y bueno, he hecho lo posible para que puedan, este, bueno, que puedan compartirles algo de lo que yo sé. Si es que no se entendió, ya les dije, estoy dispuesto a explicárselos, y bueno, muchas gracias por su atención, chicos.